del Señor. Qué hermoso lo que estamos declarando a través de cada alabanza en esta tarde, declarando verdades eternas. Y no solamente declarando, sino creyendo estas verdades. Yo quiero compartir aquí en Primera de Pedro, el capítulo 4, solo 2 versos, que dice así, el verso 12 y el verso 13. Amados hermanos, no se sorprendan de las pruebas que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo en su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando Él sea revelado en el mundo. Bueno, esto es lo que nos aconseja el apóstol Pedro. Sabemos que en diferentes pruebas que tenemos que atravesar, que sabemos que vamos a atravesar, como nos dice el apóstol, si están atravesando alguna prueba, no se sorprendan, como si algo extraño, o sea que va a ser natural, quiere decir, es natural que pasemos prueba, porque son tiempos, en estos tiempos son tiempos de prueba también, siempre lo fueron, pero estos tiempos son tiempos de prueba. Y yo ruego, y mientras preparaba esta palabra, rogaba al Espíritu Santo que haga una obra gloriosa en los corazones en esta tarde, a través de esta palabra, que pueda hacer una obra maravillosa que solo Él puede hacer, para que podamos comprender y para que podamos cumplir lo que el apóstol nos dice. Porque hay cosas inexplicables, hay situaciones que no tenemos la explicación de todas las situaciones que podamos estar atravesando o que nos puedan tocar en esta vida. Yo no sé cuántos aquí andan con las reservas. Veo que un coche cuando dice le falta mucha nafta, ya ando con las reservas. Yo no sé cuántos en esta tarde andan con las reservas. Pero hoy los puede llenar el Espíritu Santo a través de todo lo que Él está ministrando de su aceite, para que no andemos con las reservas. Y yo les quiero mostrar un ejemplo aquí del profeta Elías. Ustedes saben que este profeta es llamado el profeta de fuego, el profeta Elías. Desafió los poderes de las tinieblas de una manera impresionante, mostrando el poder de Dios. Mostrando el poder de su Dios y oyendo él claramente la voz de Dios. Esto es maravilloso, teniendo revelaciones y además de eso poder decir, por mi palabra no va a llover y por mi palabra va a llover. Y él dice, ahora va a llover, y llovió. Entonces mire el nivel espiritual en el que se encontraba el profeta Elías, manifestando el poder de Dios, cortándole la cabeza a los 450 profetas falsos de Baal. Y esto es tremendo, esto es ver una derrota terrible para el infierno. Y ahora lo vemos a Elías totalmente en un nivel espiritual en las alturas, lleno de revelación, lleno del poder de Dios. Y todos quisiéramos vivir en ese nivel, quisiéramos vivir. Pero ¿sabe qué? Ese mismo día, después de esta contundente victoria, recibe una amenaza de una mujer, de Jezabel. Recibe Elías, el profeta, una amenaza. Y eso que recibe le trae una profunda tristeza, una profunda depresión. Tremendo lo que le acontece al profeta. Y después de haber estado en la gloria, podríamos decir. Y él empieza a tener un estado anímico tremendo, porque empieza a decir que yo no soy mejor que mis padres, que esto otro, quiero morir.
estoy solo, bueno, en fin, nadie ha quedado, y así empieza él, según su estado, a hablar, a decir. Y usted ve que cómo se puede estar y cómo se puede bajar con una noticia o con una amenaza o con algo que uno teme. Y vamos a recordar también esos sucesos tan maravillosos que nos cuentan las escrituras, bueno, del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando todo lo que ellos vivieron, sí vivieron una esclavitud terrible, pero ahora Dios los sacaba con mano poderosa, y ellos la alegría de salir de la esclavitud, de ser libre de los opresores, de ser libre de los enemigos, de los egipcios, felices, como cualquier persona que es libre, los que salen de una cárcel o los que salen de situaciones, ¿no es cierto? Que a veces no solamente puede ser una cárcel o salir de una enfermedad o salir de una tristeza, salir del problema. Bueno, de todo eso, qué alegría que da, como el pueblo, cuando salía de eso, estaban ellos en esa libertad, alegres, muy felices de haber sido libres de ese yugo de esclavitud. Y felices por esa liberación, pero mientras ellos van camino a la tierra prometida, ¿qué aparece ahí como obstáculo? Un terrible mar. Imagínense ellos con chicos, con todo, bueno, lo que nosotros ya sabemos. ¿Cómo cruzan el mar? Es un imposible. Es un imposible. Pero como cantamos, Él tiene el poder. Y encima de eso, ellos tienen el mar adelante y ven todos sus enemigos que lo vienen persiguiendo. Con carros, con caballos, los egipcios. Se arrepintieron de haberlos dejado ir y ahora lo venían persiguiendo para volverlos a traer a Egipto. Entonces, ¿ellos qué hacen? Bueno, usted sabe cómo es, ¿no? Bueno, Moisés empieza a clamar y Dios le dice que en ese momento no era momento de clamar, que crucen, que pasen, que le diga al pueblo que avance. Y bueno, imagínense ustedes ver esa maravilla que ellos vieron, las aguas abrirse y ellos pasar en seco, pero luego de eso ver cadáveres, porque los enemigos quisieron hacer exactamente lo mismo, porque vieron el mar seco por donde el pueblo de Dios pasó y ellos quisieron hacer lo mismo. Pero esto les acontece actualmente a muchas personas. Hay cosas que nosotros hacemos por la gracia y el poder de Dios, como hicieron de cruzar los israelitas el mar en seco. Y nosotros hay cosas que hacemos o que Dios nos permite hacer o vivir que son imposibles humanamente, pero como las hace Él, nosotros podemos hacerlas. Podemos pasar cosas que otra persona no lo pasaría, y muchos quieren hacer lo mismo que nosotros hacemos, pero no lo pueden hacer. Les acontece como a los egipcios, mueren en el intento. Entonces los enemigos quisieron pasar para traer nuevamente al pueblo de Dios, pero todos quedaron hundidos en el mar. Y imagínense después flotando los cadáveres de los caballos, de los jinetes y de todos los que murieron. Y los israelitas ver eso, al punto que ahí se manifestó la adoración, porque María dice, con todas las mujeres agarraron sus panderos y empezaron a adorar a Dios. Se manifestó la adoración, la alabanza y la danza de una manera impresionante, espontánea. Tremendo, tremendo lo que ellos pudieron ver, porque se gozaron de ver todo lo que vieron, todos esos milagros, de cruzar, de ver a los enemigos destruidos y no ver más a esos enemigos. Ya ellos ahora iban ya tranquilos de saber que ahora ya no tenían enemigos, porque ya Dios los había destruido a todos. Ahora el pueblo
de Dios con María. Imagínense adorar a Dios como nosotros adoramos, de gratitud. Siempre que nosotros también vemos los milagros o cuando Dios nos saca de unas situaciones, porque yo creo que todos, no hay nadie que no tenga que atravesar situaciones dolorosas, difíciles, y que después vea el poder de Dios. Entonces, pero después nuestra fe siempre va a ser probada, siempre va a ser probada, como le aconteció a Elías, su fe tenía que ser probada. Él había visto el poder de Dios, tremendo lo que el poder de Dios que había visto Elías, pero sin embargo después su fe fue probada, y ya no tuvo la fe para creer que el Dios poderoso que le dio la victoria contundente con esos 450 profetas, le iba a dar con Jezabel también. Bueno, así es la prueba de la fe. Entonces fue un gran avivamiento de adoración que tuvo María con todas las mujeres en esos días. Pero 3 días más tarde, solo 3 días más tarde, tenían que ser nuevamente probados. Llegaron ya con mucha sed, cansados, llegaron a Mara, a un lugar. Vieron el agua, y cuando uno tiene sed, corre. Yo me imagino, imagínese usted también, cómo ellos cuando vieron el agua corrieron a tomar. Pero ¿qué sucedió? Que esas aguas eran amargas. Y ahí, ¿qué hicieron? Se quejaron. Se quejaron contra Dios. Llegaron a ese lugar, no pasaron la prueba, no fueron aprobados. Y yo creo que nadie quiere a veces beber estas aguas amargas. A veces situaciones son que tenemos que beber esas aguas amargas, pero Dios, si no nos quejamos, aquí no solamente ellos se quejaron, sino que culparon a Dios. No estaban agradecidos al Señor. Entonces, todos vamos a ser probados. No sé por cuántas veces llegó a amar a usted esas aguas amargas que uno no quiere beber. Pero que no querramos beber no quiere decir que culpemos a Dios. Entonces, imagínense, ellos después de haber estado a un nivel de tanta adoración, de tanta gratitud, descendieron tan bajo descendieron que acusaron a Dios. Lo acusaron de injusto, de haberlos traído para mal. Entonces, quiere decir que las pruebas hacen que nuestro corazón sea expuesto. Las pruebas muestran lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Ellos ahí como terminaban de adorar a Dios por el tremendo milagro que vieron de su liberación. Y nosotros tenemos que entender, ellos no entendían que ellos habían sido liberados, libres de la esclavitud de los egipcios, pero que eso no implicaba de que ya nunca más iban a tener problemas, sino que su corazón iba a ser purificado a través de las pruebas, Entonces, los tiempos de prueba a todos nos llegan. Todos llegamos a Mara, a esas aguas amargas que no queremos beber. Otros como Elías se desaniman, le agarra depresión, tienen miedo. Otros están ahí como Elías, que le agarró conmiseración, que yo, estoy solo, nadie ha quedado. Y el Señor le dice, no, hay 7.000 todavía. Bueno, nos sentimos pobrecitos, nadie me ayuda, nadie me da, nadie me comprende, en fin. Y en este tiempo no es la amenaza de Jezabel la que está lanzando al pueblo de Dios, podríamos decir. No es, sino que es la amenaza de este virus, del coronavirus y de la nueva cepa. Está amenazando a todos, viene como una amenaza, pero ahí va a estar la prueba de fe, si realmente creemos que tenemos un Dios, como dice, tú tienes el poder, todo lo puedes hacer, como librarme o como no, si no lo quieres.
porque también es soberano. Entonces, muchos están con el temor, no voy a ir, no voy a servir, no voy a... porque tienen miedo al coronavirus o a esta nueva cepa. Pero el Señor dijo algo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Y esto no quiere decir que no nos tengamos que cuidar, no quiere decir eso, sino que yo no puedo mezquinar mi vida. Decir, bueno, porque si no me voy a congregar tampoco tengo que ir a trabajar, tampoco tengo que ir al médico, tampoco tengo que salir a ningún lado entonces. Entonces que el Señor nos ayude, que no nos pase como le pasó al pueblo de Dios aquí, este ejemplo, y que también no nos pase como Elías, que después de estar en alturas espirituales, porque el Señor a veces nos lleva a alturas espirituales, pero inmediatamente nos prueba nuestro corazón para que no sea, como dijo el apóstol Pablo, me mandó, dice, un mensajero de Satanás, un aguijón para que no me enorgullezca por las revelaciones que tenía. Entonces el Señor también a Elías y también al pueblo de Dios y también a todos nosotros nos va a probar. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? No se sorprendan por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Estamos en tiempo de prueba. Y le dice a alguien que siempre ha sido probada, yo he sido probada siempre en lo emocional, con las personas que más amo, con las que amo, y en este tiempo yo estoy pasando desde diciembre con mi hermana Ida. Ella está quebrada por todos lados y a mí me duele el alma, pero esto no implica que yo deje ya de creer en el Señor y de creer que Él no está más en el control, o dejó de amar a Ida, o que no me escucha, o que no nos escucha, o que no nos ama, o cómo vas a permitir. No, yo no puedo ser como el pueblo de Israel que dijeron acusarlo a Dios de injusto. Entonces en las pruebas nuestro corazón se va a reflejar. Si nos vamos a humillar, como Él dice, ¿no?, que Él se agrada de los que esperan en su misericordia. En las pruebas, esperar en la misericordia de Dios. Señor, yo sé que tú tienes todo el poder. Yo sé que estás obrando para bien, aunque no lo entienda, aunque me duela. No importa. Yo sé que estás obrando. ¿Por qué estás obrando para bien? Porque lo dice tu palabra. Sencillamente porque vos lo decís en tu palabra. Que el Señor nos ayude, iglesia, en este tiempo de prueba, no sorprenderse como si cosa extraña nos aconteciera cuando tenemos que pasar por prueba, sino saber que Dios va a probar nuestro corazón, porque es fácil decir te amo, yo te quiero servir. Bueno, eso va a ser probado, si de verdad lo amamos, si de verdad lo queremos servir, y si de verdad lo queremos honrar, y si de verdad todo lo que decimos o todo lo que le decimos es verdad, o es expuesto que no es verdad. Que el Señor nos bendiga y que esta tarde esta palabra pueda, quizás alguno está pasando o está en Mara, está tomando, no quiere tomar esa agua amarga, pero Dios la convirtió, porque después aún aunque ellos se quejaron, Dios la convirtió en agua dulce. Así situaciones Dios después convierte en agua dulce, o convierte nuestra vida cuando nos da la victoria, pero nos da hoy la victoria y después nos vuelve a probar. Nos alegramos como María, que salió con pandero y danza y todo el pueblo, y 3 días más tarde ya estaban acusando a Dios de injusto. Que el Señor nos ayude a alegrarnos cuando nos da la victoria, y cuando nos prueba, humillarnos. Que el Señor les bendiga, iglesia. Amén. Y reina con autoridad.
palabra maravillosa. ¿Cuántos están frente al Mar Rojo hoy? ¿Cuántos están pasando alguna lucha, alguna prueba? Pero sepa que ese mar se va a abrir, que el agua se va a endulzar, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él sigue siendo fiel y verdadero. Él nos va a acompañar. Su fidelidad nunca falla. Así que podemos estar seguros de que Él nos va a acompañar en esta lucha, en esta prueba que nos toca vivir, a pesar de que la pandemia sea tan fuerte, de los vientos que vienen sobre nuestras vidas, parece que nos va a hacer volar el techo de la casa, pero no va a ser así. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ese es el Dios de poder, el Dios soberano al cual nosotros estamos adorando y estamos bendiciendo en esta tarde maravillosa. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor, Isaías capítulo 55, verso 10. ¿Alguien sería tan amable de acercarme un poquito de agua? ¿Quién se va a acercar a buscar la copa? Aleluya. Isaías 55, verso 10 y 11 dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia, ¿vio? Mire cómo desciende, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para la que envío. ¿Cuántos creen en esta palabra? Sabe que usted tiene poder en su palabra, en la palabra de Dios hay poder, y nosotros tenemos la bendición de poder tener esa palabra y soltar esa palabra cada vez que nosotros necesitemos de algo de parte de Dios. Y dice que la palabra, no el verso 11, dice que las promesas y planes en mi palabra, Dios, se cumplen con tanta seguridad como sucede la caída de la lluvia y de la nieve en la naturaleza. Así es la palabra del Señor. Esa es la seguridad. Esa promesa. Usted recuerda que, gracias, que cuando se abrieron las cataratas del cielo, un día dejó de llover. Y Dios hizo un pacto con el hombre y puso un arco iris para que cada vez que lloviese ellos no tuviesen miedo de que la lluvia iba a cesar. Porque nunca había llovido y el día que llovió fueron raídos todos de la tierra, menos aquellos que entraron en el arca con Noé. Pero el plan de Dios está en sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras vidas, en que podamos creer en su palabra y creer realmente en todo lo que hizo. Y la imagen de la lluvia es la que fecunda la tierra y hace brotar la vegetación. Si no tuviésemos esta lluvia, seguramente que las plantas no florecerían, no tendrían fruto, y es apropiada, ¿no?, para describir la eficacia de la palabra. La lluvia tiene un símbolo, el agua. Y el agua es la palabra. La palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos purifica, la palabra es la que nos alimenta. Gloria al nombre de Jesús. Y el símbolo de la palabra es el agua, la que nos purifica, la que nos limpia y la que nos alimenta. Y esa palabra, gloria al nombre de Jesús, sacia la sed del hombre que está necesitado. ¿Cuántos estamos necesitados de la palabra de Dios? ¿Cuántos estamos necesitados de Dios? Todos. Todos somos necesitados. Cada día, cada mañana yo necesito más. Por la circunstancia de lo que nos pasa, por los problemas que estamos viviendo, es cuando más nosotros nos tenemos que acercar al Creador y tomar de esa palabra, sabiendo que esas promesas y esa palabra son realmente las que nos va a estar alimentando, ¿no? Y el poder de la palabra es infinito. Corre, usted la suelta y corre la palabra, no es que se queda ahí. Por eso él dice, ¿no?,
que la palabra será prosperada en aquello que sea enviada. Cuando nosotros enviamos la palabra en algo, seguramente eso va a ser prosperado. Y acuérdese, ¿no?, del centurión. El centurión se acercó a Jesús y ¿qué le dijo? Solo envía tu palabra. No, él creía que cuando soltaba esa palabra, que Jesús iba a soltar esa palabra, él creía que su hija iba a ser sanada. Y realmente la palabra fue enviada y ocurrió un milagro. Y la palabra es para bien o para mal. Job dice en uno de sus capítulos, ¿no? Estaba recordando estos días estas cosas, el capítulo 3, versos 25 y 26, que por el temor que le espantaba, me había sobrevenido y me aconteció lo que yo temía. Y ustedes ven el pasaje de Job y los capítulos que él relata desde el comienzo, y cuando llega este momento, él dice, yo no me aseguré, ni tuve reposo. Él creía en Dios, estaba fundamentado sobre su palabra, servía y tenía una vida la cual ninguno de nosotros creo que alcanzamos a llegar a tener, porque cuando Satanás se presentó en el trono de Dios y le dijo, ¿no has visto a mi hijo Job, que no hay otro como él? Quiere decir que tenía particularidades de ser una persona excelente. Y sin embargo le acontecieron cosas desagradables, cosas que de una persona normal no las puede llegar a entender. Son las pruebas, las luchas de las que estaba hablando nuestra pastora recién, que son cosas que las aguas amargas que quizás nos toquen vivir y que a veces no las podemos entender, pero que propósitos Dios tiene seguro. Son cosas que tenemos que quizás pasar en ese momento. Y uno no puede estar declarando y pensando solamente en lo malo o todo lo negativo. Cuando vos declarás las promesas de Dios, estás soltando su palabra, y esta es la que va a ser prosperada. Y esta va a ser prosperada por Dios. Yo suelto su palabra y dice que no volverá vacía. Y cuando vos o yo soltamos la palabra, es tener confianza y resultado positivo de lo que estoy declarando. Recién estaba hablando de algunas cosas con el apóstol que estoy viviendo y aconteciendo, y cuando estaba leyendo estas cosas decía, ¿cómo puede ser, no, que no, lo que estaba leyendo, el temor o el miedo de confiar y esperar el resultado? Eso es parte de la fe. Y Job en ese momento, su fe estaba intacta, porque a pesar de lo que él había vivido, él se postró en tierra, adoró, se vistió de cilicio, dijo Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Su mujer, infatua de labios, dijo ciertas cosas que realmente ofendían a Dios, porque dijo, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, él tenía la capacidad de estar íntegro, sabiendo que lo que estaba pasando, algún propósito Dios iba a tener. Como hablábamos recién, ¿no? Y hablaba la pastora de Pablo, que Pablo tenía ese aguijón en la carne y decía, no, Señor, quítamelo. 3 veces viene y me abofetea el enemigo por día, y le dice, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando nosotros somos débiles, en Dios somos fuertes. Porque cuando estamos pasando problemas y luchas, nosotros no podemos volver atrás, porque dice que el que pone la mano en el arado no es digno de mí si mira hacia atrás. Y Dios nos dio el privilegio de poder estar en su casa, nos dio el privilegio de compartir su palabra. Y luchas y pruebas las vamos a tener, porque dice Dios que juntamente con la prueba también nos va a dar la salida. O sea, la palabra nos alimenta para estar con seguridad de lo que va a ocurrir. Y hay siembras espirituales, porque uno sale a sembrar y la lluvia da el crecimiento, y hay siembras y cuando nosotros sembramos carnalmente no vamos a cosechar, pero el que siembra espiritualmente seguramente va a recibir de parte de Dios la cosecha que está esperando. En Juan 4:35 dice, y no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega,
Y aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos porque ya están listos, están blancos para la siega. Y fíjese cómo miramos muchas veces nosotros, y Dios ve las cosas que las llama como cosas, las cosas que Dios llama, ¿no? Que son cosas como eternas, como si fuesen las cosas que Dios realmente preparó para nosotros, son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni corazón no subido de hombre, son las cosas que Dios preparó. Pero fíjese que dice el verso 36, el que siega recibe salario y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Y el verso 35 dice, vosotros decís, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, pero he aquí que yo os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos porque ya están listos. Y muchos de nosotros quizás no estamos alzando los ojos mirando en lo que va a ocurrir o lo que va a venir, porque dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, y Dios va a descender de lo alto a buscar su iglesia. Y muchas veces nosotros estamos mirando los problemas y las cosas que están en el suelo, y no estamos mirando lo que va a acontecer. Y va a acontecer que prontamente Jesucristo va a venir a buscar su iglesia, porque las cosas ya están dadas. Y nosotros tenemos que preocuparnos por esa siega realmente, y necesitamos de hombres y mujeres realmente que se comprometan con su palabra, que prediquen su palabra, que no tengan temor a predicar la palabra, porque esa palabra no volverá vacía. Usted tiene que lanzar esa palabra con fe, tirar esa semilla realmente con fe. Dice Génesis 8:22 que mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega y el frío y el calor y el verano y el invierno y el día y la noche. Serán las estaciones. Y también la sementera es el grano sembrado o tiempo de sembrar semilla, que es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra, dice la palabra de Dios, que no va a pasar, que va a permanecer para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Y vemos la fe de un hombre actuar, ¿no? A través de la palabra. Aquel centurión, ¿no? Entrando en Capernaum, dice que vino el centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice, yo iré y sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Está la fe de esta persona que se acerca a Jesús, porque dice que se acerca a Jesús tiene que creer, tiene que tener fe de que realmente es nuestro Señor, para que pueda obrar la palabra en la vida de la persona. Y dice que entonces Jesús le dijo al centurión, ve como creíste, y te sea hecho. Y tu criado fue sanado en aquella misma hora, y la palabra de Dios, que es la que nosotros estamos soltando, realmente es prosperada en aquello que sea enviada. Cuando nosotros oramos por personas que quizás no están al lado nuestro, como recuerdo ahora que nuestro apóstol tuvo un sueño y Dios le mostró por una persona que estaba en China, creo que fue, y él se puso a orar en la madrugada y después tuvo noticias de esa oración que habían hecho, que esta persona también había sido sanada, porque realmente estaba pasando un problema y Dios nos muestra por qué orar, y soltamos la palabra y realmente la palabra no va a volver vacía, sino que va a ser prosperada en aquello que nosotros estamos enviando. Y a veces hay terrenos difíciles que nos toca para salir a sembrar. Porque a veces, usted no sé si estuvo en la cárcel, yo estuve en la cárcel predicando la palabra. Y no es muy bonito, pero es agradable porque es necesario predicar en una cárcel, predicar en un hospital. O te llaman un día como hoy que está lloviendo, y vos estás calentito dentro de la cama y te llama un pastor por teléfono y te dice, ¿qué estás haciendo? Y estoy acá, acurrucadito en mi cama con mi esposa porque está lloviendo y hace frío. Hay una persona en un hospital que necesita que vayas a orar por ella. ¿Y vos qué haces? ¿Te quedás en la cama? No, saltás de la cama, te levantás y vas. Porque es lo que Dios puso en nuestro corazón, de predicar y sembrar la palabra.
Y recuerdo que aquel día que me tocó ir, fui junto con mi esposa hasta aquel lugar, el hospital italiano, un domingo como el día de hoy, casualmente igual que el día de hoy, con mucho frío, con mucha lluvia. Y llegué a aquel lugar y la persona que estaba en aquel lugar era judía, y estaba toda la familia. Pero era la amiga de una hermana que se congregaba en Gualeguaychú junto a la iglesia del pastor Luis Páez. Y recuerdo que llegué a aquel lugar, a aquella habitación, y golpeé su puerta y pedí permiso para entrar como corresponde. Dije, vengo de parte de Graciela, de Gualeguaychú, que me dijo que tenías un problema. Esta mujer tenía lupus. Tenía las uñas de su mano igual que este celular, así bien negro. Y dicen que el lupus no se sana. Pero en fe nosotros podemos soltar la palabra. Y cuando estamos dentro de la voluntad de Dios y realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios no deja avergonzado a ninguno de sus hijos, creyendo en que Él puede hacer el milagro. Y recuerdo que pedí que salieran todos de la habitación. Me acordé de aquella oración también, de lo que sacar a los incrédulos que estaban alrededor, y le pregunté a aquella persona, ¿conoces a Jesús? No. ¿Querés rendirle tu corazón a Cristo? Yo sé que tenés otra religión, que realmente ustedes tienen otra forma de ver las cosas. Pero si vos le das una oportunidad a Jesús, Jesús puede hacer un milagro en esta tarde en tu vida. Y me dijo que sí. Entonces, después que recibió a Jesús, le dijo, yo ahora voy a orar por ti. El esposo estaba afuera y oré por esta persona y puse mis manos. Y el día martes, eso fue un domingo como hoy, el día martes le pregunté al pastor de Gualeguaychú si tenía novedades de aquella persona y me dijo que le habían dado el alta. Ese es el poder de Dios, ese es el poder de la palabra. No es de la persona, no es de aquel que ora por él, o podemos llamar a montones y orar por sanidad en este lugar y que no se sane nadie, sino que es la fe de la palabra. Y la palabra, cuando es soltada, realmente es prosperada, cuando nosotros creemos realmente. Y bueno, y nos toca salir a sembrar en distintos lugares. Y dice en Marcos 4:3 que aquí el sembrador salió a sembrar y sembró, y aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron, y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y podemos ver que en diversos terrenos y las dificultades que se nos presentan día a día, y hay otras semillas que brotaron con rapidez, y los problemas cotidianos de los afanes, como estamos viendo, ¿no? Esta pandemia hizo salir un poco y sacó un poco a flote, a relucir realmente, son de aquellos que creen en el Señor y que tienen puesta la confianza, que no están viniendo por un pan, por un pez, por una prosperidad, sino que están creyendo en la salvación, porque lo importante de estar en este lugar es creer que algún día vamos a ser salvos. Yo no vengo por lo que Jesucristo me da, sino a rendirle gloria por lo que Él ya hizo. Rendió su vida en el Calvario por cada uno de nosotros. Por eso hay semillas que crecen rápido, brotan y se van. Yo he visto personas que vinieron y oraron, pidieron oración por un milagro y recibieron una propiedad el otro día, y hace 35 años que no lo veo. No lo vi nunca más. Esas son esas semillas que creen y prontamente brotan con rapidez. Y a veces los problemas cotidianos y los afanes del mundo los arrastran, y es arrancada esa fe por falta de conocimiento. Por eso el escudriñar la palabra, el tomar y beber de esa agua que viene del cielo, realmente hace que la palabra comience a germinar en nuestras vidas. Hay otras que en medio de un mundo incrédulo y idólatra, confundido acerca de la verdad, no supo que tenía que mirar a Cristo, y a la gente la ahogó y no dio frutos, y el fruto que realmente se está esperando.
Quizás nos hace muchas veces querer bajar los brazos, angustiarnos y decir, pucha, ¿de qué vale tanto esfuerzo? Y a muchos le ha pasado, ¿no? Que dicen, no, pero Dios está retrasando esa promesa y no llega a lo que estoy realmente esperando, y se cansan y bajan los brazos. Y no es tiempo de bajar los brazos, porque si Dios prometió, es palabra de Dios que lo va a cumplir. Entonces no tenemos que retroceder, no tenemos que bajar los brazos e ir en pos de aquello que no nos hace bien, sino perseverar en la fe y perseverar en la palabra. Sabiendo que también el trabajo que nosotros podamos realizar no es en vano, porque ya no es en vano. Ahí, a su tiempo, Dios dará su recompensa a cada uno de nosotros. Porque hay una palabra que dice que hay una semilla que cayó en buena tierra y dio fruto, y brotó, y creció, produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Muchos de los que estamos acá hemos germinado, hemos caído en buena tierra. Esa palabra cayó en buena tierra y estamos germinando y estamos dando frutos que realmente agradan al Señor. Y muchas veces pensamos que lo que nosotros hacemos o la palabra que nosotros hemos soltado no va a fructificar. Sí, hay un tiempo que realmente Dios tiene para hacer germinar esa semilla. Porque así como dice, no, Juan, que si la semilla no cae en tierra y no muere, no puede llevar fruto. Primero tiene que caer, morir, y con esfuerzo romper de vuelta esa tierra y volver a germinar para llevar el fruto. Y así es nuestras vidas. Si nosotros no morimos realmente a nuestra vida terrenal, realmente comenzamos a germinar, ahí sí realmente vamos a comenzar a dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y muchas veces parece que nos pasa aún en la familia. ¿Cuántos le han predicado a sus familiares, a sus hijos? Y no nos siguen. Y decimos, pucha, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos siguen? Por los afanes de la vida, por las cosas que realmente les agradan y su corazón realmente tiene otro pensamiento. Hay rebeldía, hay tantas cosas para decir. Pero hay un pasaje que muchos de nosotros conocemos y habla del hijo pródigo. Dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor le pidió su heredad y se fue de su casa, y en esa casa seguramente, como costumbres judías, se leía el Torá y se repetían las palabras, porque dice que las atarán a su cuello, las atarán a su mano para el camino, y usted entra en cada casa de un judío y tiene la menoná ahí sobre la puerta y tiene las tablas de la ley, y seguramente que, como he visto yo en las sinagogas al lado del muro, los jovencitos repitiendo la palabra y tratando de... Y seguramente que este joven algo de eso habría hecho, pero tenía otros pensamientos y toma sus propias decisiones. Se aleja de su hogar, gasta su heredad, pasa por hambre, por trabajos que no eran de su agrado seguramente. Pero en el verso 17 dice que un día volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Y mientras leía este pasaje y recordaba que la palabra no vuelve vacía, sino que es prosperada en aquello que es enviada, recordaba que este joven seguramente en su hogar se le sembró la palabra. Quizás hay familiares y hay hijos, hermanos, que hemos sembrado la palabra y que no están con nosotros, y que tomaron otros caminos o otras decisiones. Este joven tomó un camino de la rebeldía, que quiso ir para el lugar donde a él quería. Y dice que gastó todo lo que el padre le había dado, y claro, llegó un momento que tuvo hambre, tuvo sed de la palabra, sed de agua, lo que estaba en su hogar. Y quizás muchos de nosotros pensamos que esa palabra que hemos sembrado en nuestros hijos, en nuestra familia, no está dando el fruto que realmente nosotros necesitamos. Pero la palabra dice que no vuelve vacía, sino es prosperada. Algo de lo que fue sembrado en su corazón de este joven lo hizo reflexionar. Dijo: papá, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, porque conocía y tenía conocimiento de los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida. Muchos quizás no lo entendieron, pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta: que los que nosotros hemos sembrado, eso en algún momento va a dar fruto, va a prosperar, porque su palabra lo declara. No volverá vacía. Y si algún momento la persona en la que hemos sembrado la palabra del Señor la vemos que no fructifica, seguramente en algún momento Dios nos va a mostrar que realmente lo que nosotros hemos sembrado está comenzando a dar fruto, iglesia. ¿Cuánto lo creen? Es así, es así. No nos desesperemos por lo que nosotros no estamos viendo, porque la semilla cae en tierra y es tapada, y el agua que cae del cielo la pudre, y en algún momento va a germinar. Nosotros no estamos viendo el trabajo que Dios está realizando allí abajo, como en el corazón del hombre, en el corazón de la persona. En algún momento esa semilla va a germinar. No volverá vacía, sino que será prosperada en aquello que ha sido enviada. Nada está perdido, solamente que nosotros tenemos que creer que el milagro de Dios va a realizarse y va a suceder. Vamos a ponernos de pie, iglesia, vamos a orar al Señor. Y si alguno está, como hablábamos en el principio, está frente al Mar Rojo y está pasando una lucha, o quizás está esta palabra que hemos soltado en esta tarde y decimos: pucha, ¿no valió la pena? Sí, valió la pena. Valió la pena sembrar, aunque vos no estés viendo realmente lo que está ocurriendo a tu alrededor. La semilla en algún momento va a germinar y va a dar fruto. No pienses que no va. No pienses que todo ya pasó y que el milagro Dios no lo va a realizar. Seguramente Dios lo va a realizar. Como este joven que había conocido la palabra y se apartó, como muchos jóvenes de hoy que dejan el camino del Señor y se van tras las drogas y tras la prostitución y la bebida y tantas cosas que les está haciendo daño. En algún momento, como este joven fue sembrada la palabra, no nos olvidemos que nosotros también hemos sembrado la misma palabra, y que no va a volver vacía, sino que Dios le va a dar la vida a esa semilla que fue sembrada en su corazón. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, en esta tarde, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, Padre Santo de la gloria, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía.